los inmunosupresores que se empezaron a usar son cada vez más potentes y predisponen más a estos pacientes a presentar infecciones durante todo su proceso del trasplante. Entonces es una de las causas que nos da más morbilidad y mortalidad en esta población. Las infecciones son la segunda causa de muerte en el paciente con funcionalidad del injerto y la tasa de infección, de la primera infección a los 3 años del trasplante, es de 45 por 100 pacientes año. Entonces, desde que se empezó a realizar todo el tipo de trasplantes, pues en este caso que estamos hablando del trasplante renal, se empezaron a hacer unos protocolos donde se hace un estudio, del donante y del receptor que va a evaluar el riesgo de que el paciente pues esté en el momento cursando con una infección, sea activa o sea latente. Lo ideal es que el paciente que es receptor sea vacunado previamente al proceso del trasplante y se dé una profilaxis de los virus y paravirus y bacterias que van a ser, que va a tener más riesgo de desarrollar durante todo el proceso pues, posterior al trasplante. Y hacer un seguimiento post-trasplante exhaustivo, pues nos va a ayudar a que haya una disminución en el impacto de todas las infecciones que afecta a esta población. Entonces, todas estas cosas que les acabo de mencionar, desde que se empezó a hacer como todo este proceso, ha disminuido el impacto de las infecciones en los trasplantados. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre pues, la etiología, el riesgo de infección, la vacunación, la cronología de la infección y la evaluación infecciosa del receptor previo al trasplante. Entonces, hablando de la etiología, pues es muy diversa. Esta va a depender mucho, y ya lo vamos a ver más adelante, del ambiente en que el paciente esté y ya de los gérmenes que ya porte previo al trasplante. Entonces, todas las infecciones van a estar dirigidas a ciertos momentos, a una cronología que lleva todo este estado de inmunosupresión. Entonces va a ser diversa por bacterias adquiridas en la comunidad, infecciones o por infecciones oportunistas que no son comunes. Normalmente esos pacientes no van a tener síntomas que van a ser muy floridos, siempre van a tener una sintomatología que va a ser muy vaga, que no va a ser muy específica para la patología que esté cursando o la infección que esté cursando, y miren que más del 40% de estos no presentan fiebre, y ya cuando nos vemos que el paciente está cursando con una infección, ya está avanzada en el momento en que empieza a presentar los síntomas. De respecto a la epidemiología, acá podemos observar pues, que la mayoría de las infecciones en el primer año y en el segundo año van a estar regidas por infecciones de vías urinarias. Al igual al año y a los 2 años vemos que pues, es la primera causa, seguida por las infecciones cutáneas en el primer año y posterior las bacterianas. Respecto a las infecciones virales, las más comunes va a ser el citomegalovirus, seguido por el BK. Entonces, esto es para que tengamos unos tips que vamos a tener en cuenta siempre, de que pues hay ciertas cosas que nos van a ayudar a que nosotros pues tenemos que tener esto claro para poder entender cómo se va a hacer como todo el proceso de prevención. Entonces, saber que los test serológicos pues no son de ayuda, ya que pues normalmente esos pacientes no hacen conversión de serología en un estado de inmunosupresión, entonces pues no nos podemos basar de primera base de los test serológicos. La alteración anatómica puede cambiar los signos asociados a infección, entonces no vamos a encontrar tan fácil cambios que de pronto podemos ver a simple vista en un paciente pues, que está trasplantado si tiene una infección en el lugar del procedimiento quirúrgico. La biopsia es un método que nos va a ayudar si no estamos 100% seguros de lo que el paciente tiene, y si pensamos que está cursando con una infección del injerto, pues nos va a ayudar a ver histopatológicamente si encontramos el microorganismo y también la microbiología.
El régimen antibiótico normalmente en estos pacientes, pues ellos han pasado con múltiples antibióticos y esto ha hecho de que ellos tengan mucho más resistencia a gérmenes y también a que estén expuestos a que produzcan, a que tengan más toxicidad asociada a las interacciones medicamentosas. Normalmente la intervención quirúrgica es muy importante ver que, pues, que todo en el momento del proceso operatorio pues quede adecuadamente y mirar que, o sea, no vaya a tener complicaciones como escapes, sean por sangrado o sean por colecciones secundarias a urinomas, por ejemplo. Y también es muy importante los niveles de medicamentos, ya que pues como nosotros sabemos, los inmunosupresores tienen un parámetro muy estrecho de nivel para tener unas metas terapéuticas, entonces podemos llevar al paciente a una mayor inmunosupresión, lo que va a llevar a que esté más expuesto a presentar infecciones. Bueno, entonces vamos a hablar del riesgo de infección. Entonces, normalmente este se determina por dos factores, van a ser por la exposición epidemiológica y por el estado neto de inmunosupresión. Bueno, entonces este se va a dar por la exposición epidemiológica y por el estado neto de inmunosupresión. La exposición epidemiológica, esta va a estar dada por el tiempo, o sea, por el tiempo en que el paciente lleve trasplantado, por la intensidad, o sea, qué tanto ha sido expuesto a un germen en específico y a la virulencia de los organismos por los cuales el paciente esté colonizado. Y el estado neto de inmunosupresión es una medida conceptual de todos los factores que son contribuyentes al riesgo de infección. Ya vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, respecto a las exposiciones epidemiológicas, tenemos que ver cuáles son las infecciones que son derivadas del donante, cuáles son derivadas del receptor, cuáles son derivadas de la comunidad y las exposiciones nosocomiales. Pero antes de empezar a hablar de todos estos, que lo vamos a hablar uno a uno, tenemos que saber pues, que nosotros normalmente tenemos un microbioma, que son todos los microorganismos en tejidos y en la barrera de superficie de la piel, y normalmente pues esta va a ser la flora comensal y en el momento en que el paciente es expuesto a este proceso de inmunosupresión, pues va a estar más, es más en riesgo de presentar infección. Entonces, normalmente, la microbioma del receptor va a tener una colonización de las mucosas, también puede tener infecciones latentes, que en el momento pues, que se hace todo el proceso de pretrasplante, pues nosotros tenemos que saber a cuál es el paciente ya está expuesto, la infección del injerto, la infección nueva derivada de la comunidad, que normalmente pues pasa secundario pues a la exposición al medio hospitalario y la exposición nosocomial. Bueno, entonces el impacto en la función inmune va a depender del contexto en que ocurra el cambio, entonces siempre vamos a tener en cuenta si se da durante el desarrollo inmunológico o una infección que se dé, una sobreinfección cuando estemos cursando con una infección aguda o durante la repoblación después de la depresión de linfocitos. Entonces, este cuadrito me pareció muy interesante porque entonces acá vemos que cuando hay una alteración del microbioma, que pues está aquí normal, tenemos una noxa como la inmunosupresión, la cirugía, la isquemia del injerto, las infecciones a las que puede estar expuesta y la profilaxis y las terapias antimicrobianas. Pues cuando se dan todos estos factores, vamos a estar vamos a tener una disbiosis, la cual puede, si no llega a una tolerancia, nos puede llevar a una afectación del sistema inmune, lo que va a poner en riesgo al paciente y va a aumentar el riesgo de presentar rechazo del injerto, inflamación, infección y mayor isquemia, reperfusión. Entonces, normalmente, pues, tenemos que ver que el paciente llegue a un estado de homeostasis y que el microbioma nuevamente sea restaurado para que haya una tolerancia y una mejor función del injerto.
Entonces, ahora vamos a hablar de las infecciones derivadas del donante. Normalmente estas pueden ser activas o pueden ser latentes. Normalmente si el paciente donante está cursando con una bacteriemia, puede llevar a que ese injerto tenga infecciones locales, como sea un absceso, infecciones pueden tornarse sistémicas o que haya adherencia a los sitios anastomóticos de este germen que fue traspasado en el momento en que se hizo el injerto. Entonces, hay ciertas infecciones que van a tener una prevalencia para ser transmitidas por el donante y van a ser los virus como el herpes virus, la hepatitis, los retrovirus y otros como la rabia, el virus del West Nile, y las bacterias como las gram positivas y las gram negativas, micobacterias y las especies de las nocardias. De las infecciones fúngicas, la cándida, el aspergillus, las infecciones por criptococo o otras infecciones que son como el histoplasma, los coccicoides, el paracoccicoides. Y tenemos que tener en cuenta que a veces nosotros pues no sabemos que el paciente viene con una infección y en el momento en que se le hizo el rastreo de toda la parte infecciosa no nos dimos cuenta que él tenía algo porque le salió negativo. A eso lo podemos llamar que pronto el donante estaba en un periodo de ventana. Entonces, normalmente el periodo de ventana va a ser cuando nosotros no podemos ver porque el paciente no ha hecho una conversión serológica, entonces no sabemos que está cursando con un proceso de viremia. Entonces, normalmente cuando hacemos medición de serología, pues esto nos va a dar negativo, pero si se hace detección con ácidos nucleicos, normalmente podemos ver una conversión mucho más rápido o podemos detectar mucho más rápido ese tipo de infección y aquí lo podemos observar que normalmente, digamos, si hacemos este tipo de pruebas, el VIH, lo podemos ver que el paciente puede estar positivo más o menos entre 5 a 10 días, a diferencia de que si lo hiciéramos con serología normal, que nos da un periodo de 22 días. La hepatitis C, normalmente en 38 y 94 días, y con este tipo de pruebas nos lo podemos hacer un diagnóstico mucho más temprano, entre 6 a 8 días. Y para la hepatitis B, entre 38 y 49 días, normalmente para la seroconversión, y haciéndolo con esto entre 20 y 25 días. Entonces sí podemos tener un diagnóstico mucho más temprano para poder tomar las medidas pertinentes. Respecto a las contraindicaciones del donante, pues son múltiples. Normalmente están contraindicados los pacientes que tengan infecciones del sistema nervioso central, infecciones que no hayan sido tratadas como la encefalitis y las meningitis, encefalitis por herpes simple, historia de Girovechi, también infecciones por criptococo, por rabia, encefalitis por virus, por hongos o encefalitis por entamoeba. Otras infecciones diseminadas como el VIH, el herpes simple, cuando haya una activación, una mononucleosis grave, aguda, cuando tengamos evidencia de infección por... Se me escapa el nombre en este momento. Cuando tengamos infección activa por hepatitis A y infecciones parasitarias. Otras infecciones que son muy difíciles de tratar en el momento que el paciente está inmunosuprimido, cuando haya tuberculosis activa o una respuesta de dificultad respiratoria que sea grave, neumonías que no hayan sido tratadas con antibiótico 3 días antes, al menos, bacterias que no hayan sido tratadas. Bueno, el nombre del HTV es el virus linfotrópico de células T, disculpe. Bueno, y también sífilis que no hayan sido tratadas y también enfermedades
de fallas multisistémicas que tengan una sepsis que sea muy grave. Bueno, otras exposiciones derivadas del receptor, entonces normalmente tenemos, para las exposiciones que son derivadas del receptor, tenemos más tiempo de poder hacer una historia mucho más completa, a diferencia de que si estamos al frente de un paciente de pronto que sea un donante cadavérico, que es más difícil poder saber como todas las infecciones que el paciente ha tenido previamente. Pero en el receptor sí podemos hacer una historia mucho más amplia y podemos saber cuál es de pronto la colonización de gérmenes que ese paciente tenga o cuáles son las infecciones latentes. Todo eso tenemos que tenerlo muy claro previo de meterlo en un proceso de inmunosupresión. Tener en cuenta cuáles han sido las infecciones previas que ha cursado, los viajes, las exposiciones. El estado de vacunación es muy importante, ya que con esto podemos prevenir ciertas infecciones que posteriormente nos puede cursar durante este estado de inmunosupresión. Y los hábitos dietéticos, pues evaluar si el paciente pues, tiene acceso a agua potable, que el consumo de las carnes crudas que lo puede llevar a mayor infecciones por salmonela, listeria o hepatitis C, o el consumo de productos lácteos no pasteurizados como la listeria. Entonces, la vacunación está recomendado que se debe hacer de 2 a 4 semanas pues antes del trasplante, como mínimo, y las vacunas que se deben realizar deben ser la del neumococo, la hepatitis B, la influenza, varicela, rubeola, tétano, el papilomavirus y el meningococo. Según CADIGO, todos los receptores pues, deben recibir las vacunas que son inactivas y no se debe realizar una vacunación 6 meses posterior al trasplante, excepto la influenza, que cuando haya mayor riesgo pues, de presentar ese tipo de infección se puede hacer hasta 3 meses posterior al trasplante. Y respecto a la hepatitis B, siempre se deben hacer niveles entre 6 a 12 semanas después de completar el esquema y se debe revacunar si los niveles están por debajo de 10. Entonces acá vemos cuáles son las vacunas que están recomendadas posterior al trasplante y pues si nos damos cuenta, pues todas estas vacunas van a ser vacunas que son inactivadas, ninguna van a ser vivas y las que están contraindicadas pues van a ser todas las que sean derivadas de gérmenes vivos. De las exposiciones en la comunidad, pues normalmente tenemos que saber cuáles son el agua o toda la parte de ingesta, de alimentación que el paciente pues está teniendo. Ahora en este momento es más fácil de que pues, los pacientes tienen un riesgo mayor de tener viajes, de pasatiempos o trabajar en lugares donde estén más expuestos a tener cierto tipo de infecciones y también hay que tener en cuenta que por estar en contacto con compañeros familiares que tengan alguna infección, que ellos sean asintomáticos, los pueden llevar a predisponerse a que tengan mayores infecciones. Entonces, los virus respiratorios más comunes que se van a adquirir en la comunidad van a ser la influenza, la parainfluenza, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, el metaneumovirus. Entonces, tienen un riesgo mayor de presentar neumonías virales, un mayor riesgo de superinfecciones bacterianas o fúngicas. Citomegalovirus y el Epstein-Barr también como una infección primaria que va a ser grave en un paciente pues, que no tenga un sistema inmunitario adecuado. Las micosis sistémicas endémicas como las blastomices, los coccidioides, el histoplasma capsulatum, el paracoccidioides y el micobacterium nos pueden debutar con una infección pulmonar o sistémica o metastásica localizada. Las infecciones asintomáticas por estrongiloides estercolares, ya que pues en el momento no lo podemos detectar en el momento en que se hace el trasplante, pero se puede haber una reactivación hasta 30 años después el paciente está cursando con una enfermedad diarreica aguda y puede también tener migración de estos parásitos, lo cual los puede llevar a bacteremias y a presentar síntomas de meningitis. La salmonela, el criptosporidium y otros virus entéricos también van a tener una predisposición mucho mayor y van a tener infecciones que sean persistentes con enfermedades diarreicas que son graves y prolongadas.
Respecto al COVID-19, nomás quise poner un poquito de cositas que son importantes. Normalmente estos pacientes pueden estar infectados sin saber cuál es la exposición epidemiológica, como el resto de la población también que tiene un estado pues, de inmunológico normal. La clínica en los inmunosuprimidos va a ser más variable que en la clínica pues, de los que no consumen ese tipo de medicamentos. Van a cursar con una leucopenia y una linfopenia mucho más marcada que los que no están inmunosuprimidos, y la respuesta inflamatoria sistémica es variable, con una alteración significativa de la función renal, y van a tener coinfecciones con otros virus como el Chiroechi, por citomegalovirus y otras bacterias que, aunque ya los pacientes que tienen COVID pues van a tener un riesgo mucho mayor de presentar infecciones, en este tipo de pacientes pues van a tener un riesgo que lo supera. Y normalmente el COVID, aunque pues es muy pronto para decir que es transmisible por donante, pues sí se ha encontrado que dentro de histológicamente se han encontrado partículas del virus, entonces se puede transmitir del donante desde el injerto al receptor. Bueno. Entonces, hablando de las exposiciones nosocomiales, entonces, como lo dijimos previamente, esos pacientes tienen un riesgo de estar colonizados por microorganismos que tienen una resistencia que es significativa, como el enterococo, y están expuestos a pacientes, a antibióticos como la vancomicina, linezolida, laptomicina, todos son ya antibióticos que son de amplio espectro, y cada vez que nosotros los exponemos a esto, pues van a tener mucho más resistencias. El estafilococo meticilino resistente, a bacterias gram negativas BLE o carbapenemasas, cándidas que son resistentes al fluconazol, infecciones nosocomiales por aspergillus, cuando usamos muchísimos antibióticos y por tiempos prolongados, un riesgo mayor de presentar colitis por Clostridium difficile, legionela que se puede encontrar en las tuberías de los hospitales o en suministros de agua o ventilación contaminada dentro del hospital, y el neumocistis jirovecii, que es una de las complicaciones mayores en los pacientes inmunosuprimidos. Aquí solo para mostrarle cuál es la incidencia de fungemia en este tipo de pacientes, y hablando específicamente de los pacientes renales, tienen una incidencia entre un 0 al 20% de presentar infecciones fúngicas y una mortalidad entre un 20 al 100% cuando la infección es por aspergillus, y por cándida una mortalidad entre el 23 y 71%, que es bastante considerable. Bueno, entonces, ahorita pues hablamos que primero teníamos que hablar de las exposiciones, ahora vamos a hablar del estado neto de inmunosupresión. Entonces, esto pues va a tener unos factores de riesgo y van a ser individuales para cada paciente. Normalmente se empieza primero sabiendo de qué tipo de inmunosupresión se usó en el paciente, entonces dependiendo del inmunosupresor va a tener un riesgo de presentar ciertas infecciones. Por ejemplo, cuando hablamos aquí, digamos, pacientes que se usó timoglobulina, pues van a tener un riesgo mayor de presentar infecciones por activación de virus latentes, o cuando se usó plasmaféresis, vemos que también un riesgo mayor de presentar bacteriemias por gérmenes encapsulados. Cuando se usan corticoides, bacteriemias en general, o mayor riesgo de presentar infección por neumocistis jirovecii, tener reactivación de hepatitis B o de hepatitis C. Cuando se usa azatioprina, pues pacientes están neutropénicos, también pueden haber reactivaciones del papilomavirus. Cuando se usa micofenolato, también pueden presentar enfermedades infecciosas y pueden hacer también reactivación del citomegalovirus. Con los anticalcineurínicos pueden aumentar la replicación de virus que se encuentran latentes, pueden tener mayor riesgo de infecciones gingivales y de patógenos intracelulares. Cuando se usan inhibidores del mTOR, van a tener un mayor riesgo de tener menor cicatrización y tener neumonitis, síndrome de neumonitis. Y en el belatacep, pues van a tener un riesgo mayor de presentar desórdenes linfoproliferativos. Bueno,
Entonces, fuera de todas las complicaciones que no traen los inmunosupresores, también tenemos que tener en cuenta otras cosas que pueden pasar durante el proceso quirúrgico. Entonces, dificultades en el trasplante, cuando hay mayor incidencia de fugas, o sea, que hagan colecciones por sangre, linfa de orina, que eso los predispone a tener mayor infección. Instrumentación prolongada, que el paciente pues todavía tenga un catéter de diálisis, eso lo puede predisponer a cursar con bacteriemias. El uso prolongado de antibióticos de amplio espectro, la disfunción renal o hepática o ambas, por una disfunción del injerto, una presencia de infección por un virus como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, la hepatitis B, la hepatitis C o el VIH. Entonces ahora vamos a hablar de la cronología de la infección. Normalmente esto lo vamos a tomar desde el momento en que se hace el trasplante y esto va a depender de otros factores de riesgo que el paciente tenga, como las cirugías o las hospitalizaciones previas que el paciente haya tenido previa al trasplante. También va a depender de la disminución de los inmunosupresores, va a depender de si el paciente tiene rechazo agudo o crónico y depende de la exposición a infecciones en la comunidad. Entonces, el patrón de infección ha cambiado en el tiempo. Normalmente antes uno podía hacer una cronología que se dividía primero que la primera era en el primer mes, después de 1 a 3 meses y después de 3 meses en adelante, después al mes, de 1 a 6 meses o 6 meses en adelante. Pero como han habido ciertos cambios, como por ejemplo en el cambio de la inmunosupresión, como los pacientes pues han tenido diferentes estilos el estilo de vida ha cambiado y los pacientes han tenido mayores exposiciones epidemiológicas, entonces pueden tener un riesgo mucho mayor o se usan más profilaxis para los virus que pues están latentes. Entonces todo eso ha hecho pues que haya cambiado un poco la cronología de la infección. Entonces tenemos que tener en cuenta los protocolos también que se han venido usando de corticoides bajos o de dosis bajas de calcineurina, la inducción con anticuerpos monoclonales, las profilaxis, que ya fue lo que les dije ahora, pues que ahora se usan más, entonces pues el paciente tiene menos riesgo de presentar infecciones. La mejoría en los tests moleculares pues también nos ha ayudado a que podamos hacer diagnósticos mucho más tempranos. La resistencia antimicrobiana, ya que pues nosotros pues estamos usando antibióticos con mayor espectro para poder cubrir todo este tipo de infecciones oportunistas. También pues se ha empezado a usar trasplante con VIH, con pacientes donantes VIH o donantes de hepatitis C, que pues esto es como otro tema que vamos a hablar adelante. Y también la mayor exposición al trabajo y a viajar, que eso ya lo habíamos hablado previamente. Entonces, se divide la cronología pues actual, está en 3 periodos, que es el perioperatorio, que son 4 semanas después del trasplante, o sea, son el primer mes. De 1 a 12 meses sería el otro periodo, que es después del trasplante, se da más para infecciones virales o oportunistas, y más de 12 meses que se da por exposiciones adquiridas en la comunidad y algunos patógenos que son inusuales. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener muy claro la cronología? Es que pues, con esto podemos tener diagnósticos diferenciales de la infección que pueda estar cursando el paciente. También nos va a proveer una pista de la presencia del riesgo ambiental y nos puede dar una guía para formar estrategias antimicrobianas preventivas. Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo se divide según la cronología. Entonces, en las primeras 4 semanas, normalmente esto puede ser por infecciones asociadas al proceso quirúrgico o en la hospitalización en el momento del trasplante, o sea, nosocomiales. Entonces, esto, pues, normalmente si tenemos una infección por virus, van a ser derivadas del donante. Si hay una infección por hongos, puede ser por cándida. Por bacterias, tenemos que ver, evaluar que no haya complicaciones quirúrgicas, como fugas en las anastomosis. También pueden cursar con infecciones por Clostridium difficile, infecciones asociadas a la invasión
de líneas vasculares, infecciones de las heridas de la piel, neumonías nosocomiales o infecciones de vías urinarias, aunque estas se pueden dar en todo el tiempo posterior al trasplante, como lo vimos en la epidemiología. Los parásitos, pues en este periodo no son comunes, van a ser mucho más adelante. Entonces, ahora para hablar del periodo del primer mes a los 12 meses, entonces vemos que sí hay una mayor prevalencia por los virus por infecciones activas o latentes, el aspergillus como de las infecciones micóticas y el Pneumocystis jirovecii de las bacteriemias, pueden hacer bacteriemias por Neisseria, por nocardia, y la micobacteria puede hacer reactivación, y por los parásitos sí lo podríamos ver, infecciones como por la leishmania, strongyloides, por el Chagas o toxoplasmosis. Posterior a los 12 meses, vemos que ya son infecciones que podemos asociar más bien a las adquiridas a la comunidad, son prácticamente tener en cuenta los virus que pues teníamos en cuenta en el momento de la segunda fase, de las infecciones micóticas también, tener en cuenta siempre el aspergillus, el criptococo, el mucor y el Pneumocystis jirovecii. De las bacteriemias, al igual también tener siempre en cuenta las infecciones de vías urinarias, la micobacteria tuberculosa, las especies de nocardia y la listeria. Y los parásitos también pueden darse en este periodo. Respecto a las profilaxis que podemos usar durante todo el proceso, pues va a depender de cuál es la serología que este injerto o el donante tenía previo al trasplante. Entonces esta va a variar mucho dependiendo de si tiene tratamiento profiláctico o no. Entonces podemos decir, por ejemplo, que nosotros le podemos dar tratamiento profiláctico al neumocistis, al citomegalovirus, podríamos darle también tratamiento profiláctico al herpes, damos también tratamiento profiláctico a la cándida, y ya dependiendo pues de otros virus que se puede dar el tratamiento si tienen serologías positivas. Bueno, entonces, para hablar un poquito más acerca de la primera fase, que ya dijimos pues que es la del primer mes, entonces normalmente esta se puede dividir en 3 tipos. Entonces, la de primer tipo va a estar asociada a colonización presente en el receptor, entonces van a ser todas las infecciones que se den por el proceso de la cirugía y asociadas pues a la inmunosupresión. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las infecciones que se dan durante este primer periodo no están asociadas en la mayoría de los casos al proceso, a la inmunosupresión. La inmunosupresión va a ser más bien acumulativa, y por eso es que en el primer mes no vamos a ver tanto las infecciones asociadas a esto, sino que lo vamos a ver posteriormente de las 4 semanas. Entonces, las neumonías previas al trasplante pues también se pueden dar en el primer tipo, y las infecciones del acceso vascular. Las de segundo tipo pues van a estar asociadas al donante por colonizaciones nosocomiales, por contaminaciones durante el procedimiento o por infecciones agudas o que estaban en periodo de ventana. Y las del tercer tipo, que van a ser las más comunes, que son asociadas al procedimiento del trasplante, como las infecciones de heridas quirúrgicas, la neumonía, que pueden ser por broncoaspiración, bacteriemias asociadas al catéter o a cualquier otro acceso que el paciente tenga, infecciones del tracto urinario, son infección de las colecciones de líquidos, o colitis por Clostridium difficile. En la segunda fase, entonces, como lo dijimos al principio, pues esta se extendió, está entre el primer mes a los 12 meses. Normalmente esta pues se ha venido extendiendo, es porque pues se ha empezado a usar más las profilaxis o el monitoreo del citomegalovirus, del herpes, del pneumocystis, también el monitoreo de si el paciente cursa con infecciones de vías urinarias o por hepatitis B. Y adicionalmente, pues al haber intensificación de la inmunosupresión, pues va a cambiar cuál va a ser la predilección pues de los gérmenes que van a cursar en este periodo.
Entonces, esta se puede explicar por una de cualquiera de estas tres causas. Entonces, pueden ser por infecciones en el periodo perioperiatorio, también por clostridio, por neumonías maltratadas o problemas en la técnica quirúrgica, o por infecciones virales, como el citomegalovirus, el herpes, el varicela, por infecciones por el Epstein-Barr, por hepatitis B, por hepatitis C o por VIH, las infecciones por poliomavirus que pues, nos van a llevar también a disfuncionalidad del injerto, virus respiratorios adquiridos en la comunidad por superinfecciones bacterianas o fúngicas. Y por otras infecciones oportunistas secundarias que van a ser el neumocistis, la listeria, el toxoplasma, el criptococo, la nocardia o el aspergillus. Entonces, normalmente todo este tipo de infecciones oportunistas van a reflejar qué tan inmunosuprimido el paciente esté, también cuál va a ser pues, como la epidemiología que ese paciente atiende, y esto va a ser de manera individual, la presencia o ausencia de inmunodulación de infecciones virales, siempre tener en cuenta que hay patógenos que nos pueden llevar a aumentar la incidencia de rechazo, y también a que tenemos que tener en cuenta de que se debe hacer un manejo profiláctico, que normalmente pues contra el citomegalovirus o con el tripentoprim para neumocistis. También nos podemos basar cuando hacemos radiografías de tórax, dependiendo de cuál es el tiempo en que encontramos los cambios radiológicos. Estos nos pueden dirigir a qué tipo de etiología pueda estar cursando el paciente. Si esto es algo, fue rápido, algo que pues no lo tenía en una radiografía previa, pues podemos llevar a pensar un cierto tipo de patógenos, pues no se los voy a nombrar todos, pero si ya es algo que es más crónico, que lleva mucho más tiempo, que siempre vemos como la misma lesión, pues tenemos que pensar más en patologías como infecciones fúngicas o infecciones por virus latentes, o podemos pensar en toxicidad, o pensar también en una enfermedad linfoproliferativa. Bueno, entonces, ahora hablando de la tercera fase, que son en mayores de 12 meses después del trasplante, esto va a dividir los pacientes en tres grupos. El 70 al 80% de los pacientes en este tipo de fase van a tener un buen procedimiento con una función satisfactoria del injerto, inmunosupresión que va a estar reducida y va a tener ausencia de infecciones virales crónicas. El otro grupo van a ser los pacientes que están cursando con infecciones virales crónicas, que están colonizados o que ya han tenido un daño orgánico o alguna malignidad asociada pues, a la inmunosupresión. Y el otro grupo van a ser los que tienen una función que no es satisfactoria del injerto, a pesar de que se haya hecho intensificación de la inmunosupresión, y normalmente esos pacientes van a tener profilaxis de por vida. Bueno, vamos a hablar un poquito de la evaluación de las enfermedades infecciosas en el receptor y potenciales donantes antes del trasplante. Entonces, van a ser diferentes dependiendo de si va a ser un donante cadavérico o vivo. Hablando acerca del donante cadavérico, normalmente se debe realizar toda la evaluación microbiológica previo al trasplante. Sin embargo, pues no vamos a tener todos los resultados inmediatamente, ya que pues esto se debe hacer en un tiempo muy corto para todas las cosas que deberíamos abarcar. Podemos hacer el trasplante y que el donante estuviese cursando con una fungemia, con una bacteriemia que en ese momento no se puede detectar, y como lo hablamos al principio, pues tenemos que tener muy en cuenta eso, ya que pues podría ser una contraindicación para hacer el trasplante. El donante que tenga infección del sistema nervioso, como lo dijimos previamente, pues normalmente si no se sabe la causa, no se debe usar ese órgano, y si sabemos que el donante estaba con candidiasis, se podría hacer un tratamiento al receptor con antimicótico en 2 a 4 semanas. Del donante vivo, como es algo que es electivo, normalmente se puede hacer toda una evaluación que sea completa, y se puede estudiar todas las infecciones que son latentes. Normalmente
Vamos a hacerle pues todos los test que hemos venido diciendo durante toda la charla, toda la parte viral, toda la parte parasitaria y de las bacterias como la micobacteria tuberculosa, que pues nos puede dar una infección que sea latente o parasitaria. Respecto a la tuberculosis, pues nosotros sabemos que aquí esto es una zona endémica, entonces debe haber más de un 4% que estos pacientes estén infectados. Normalmente se les debe hacer seguimiento o hacerle primero pues el primer screening con la PPD, con radiografía de tórax y con cultivo de esputos. Si llegasen a ser positivos, se le debería hacer una tomografía torácica. La profilaxis que se le puede dar al donante puede ser con isoniazida y realizar la PPD posteriormente para hacer un seguimiento. Sin embargo, pues normalmente esto es algo que no va a ser un cambio en la conducta. De parásitos, como lo dijimos, hay que hacer el screening completo para chagas, esquistosomiasis, estrongiloides, para malaria y leishmaniasis, y para otras infecciones virales, que también le hemos venido diciendo, pues el Epstein-Barr, la varicela, ver que si tiene infección por herpes virus 6 y 7, que este nos puede llevar a que el paciente tenga reactivaciones de citomegalovirus o mayor predisposición a presentar micosis, o el herpes virus 8, que también lo predispone a tener mayor malignidad. La hepatitis B, ver que tenga una vacunación que sea la adecuada o ver que de verdad si tiene anticuerpos que sean por la vacunación o que el paciente pues tenga una infección activa. También evaluar la hepatitis C y el VIH. Bueno, del receptor, para terminar, entonces vamos a hacer como todo el estudio pre-trasplante. Entonces siempre, como lo dijimos previamente, ver cuáles son las exposiciones, viajes, si tiene animales, cuáles son las exposiciones ambientales, la inmunización. Hay que hacerle una educación adecuada para que el paciente sea consciente de que no puede estar expuesto a ciertos ambientes que lo pueden predisponer a tener mayores infecciones, hacer el tratamiento de infecciones que tenga previas al trasplante, siempre tratar las enfermedades dermatológicas previas a que se haga el trasplante, si es un trasplante que es programado, evaluar si el paciente tiene antecedentes de diverticulitis, que eso también lo puede complicar en el momento de inmunosupresión y que se le vaya a abscedar alguno de esos divertículos, debe que sea diseminada y evaluar también la serología del VIH. Entonces, en conclusión, estas enfermedades infecciosas se caracterizan cada vez más por la capacidad de ser monitorizadas y se puedan prevenir basadas con profilaxis, con otros nuevos agentes antimicrobianos y con la vacunación. A pesar de que de los importantes avances, las infecciones representan un desafío potencialmente mortal para los receptores y se deben considerar estrategias preventivas, evaluaciones ambientales y la utilización de estrategias de diagnóstico dirigidas para el reconocimiento rápido de la infección, ya que esto es esencial para optimizar los resultados posteriores al trasplante. Muchas gracias.